todas y a todos. Espero que hayan tenido una muy buena semana y que pues todo este tiempo les encuentre bien y que estén disfrutando más allá de las clases, pues en la medida de lo posible también esta tranquilidad, ¿no? Esta tensa calma que tenemos ahora con el descanso de la pandemia también. Bueno, como bien saben y como hablamos la semana pasada, esta semana dedicaremos nuestra sesión a discutir los términos de la comunicación gubernamental, un tema realmente importante en lo que respecta a la relación entre los medios de comunicación y la opinión pública. Como siempre, medios de comunicación entendidos en su más amplia comprensión, obviamente involucrando todas las mediaciones digitales también y por tanto las redes sociales digitales, opinión pública desde una perspectiva dual, híbrida, mezclada, en el que estaremos hablando de manera indistinta tanto de la opinión pública en entornos digitales como de la opinión pública clásica, tradicional, física, analógica. ¿Qué tiene de importante discutir en estos términos la comunicación gubernamental y las estrategias de comunicación gubernamental? Bueno, en lo que respecta a todo lo que venimos hablando, tratando en nuestra conversa ya de tantos meses que se van acercando desde, si recuerdan, finales, perdón, de julio hasta ahora, el gobierno, en términos representativos, representacionales, debe o se debe precisamente al poder cedido de la opinión pública. Y esa relación en la que unos representantes van a tomar unas decisiones por el conjunto de aquellos a quienes representan y cuyos intereses y cuyos bienes y propiedades, en este caso públicas, representan, es una relación eminentemente comunicativa, porque es una relación persuasiva. La base del poder representacional se estructura en la medida en que la opinión pública, la ciudadanía, los ciudadanos, las sociedades consideran, interpretan que aquellos que toman las decisiones por ellos, ¿sí?, aquellos que toman las decisiones sobre los bienes que son de todos, lo hacen o se les permite en la medida en que van a tomar mejores decisiones o decisiones más inspiradas, decisiones más conscientes, más informadas, más eficientes, dependiendo de cómo cada uno lo interprete, que los propios ciudadanos. Eso es un ejercicio de persuasión y un ejercicio de persuasión ha de ser siempre un ejercicio comunicativo. Es lo que la Claude-Mouffe llamarían una batalla por el relato. ¿Quién cuenta mejor qué historia? Cuando los agentes políticos representacionales pasan a formar parte de aquellos tomadores de decisiones, la pregunta es ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora con nuestro público, en este caso con nuestros votantes, con nuestra ciudadanía? Esa pregunta tiene una respuesta y es a través de la comunicación gubernamental, de diferentes técnicas y diferentes estrategias que son definidas como esas técnicas de comunicación de las instituciones como un conjunto de reglas, principios y procedimientos, es decir, aplicaciones específicas de la comunicación de intención persuasiva que con recursos psicológicos e informativos llevan a cabo las instituciones para influir en los destinatarios con el fin de conseguir en estos una adhesión permanente para ejercer y distribuir el poder y finalmente realizar el bien común. Esto es una definición clásica de Canel sobre las técnicas de comunicación gubernamental. El propósito de la comunicación gubernamental es influenciar las agendas periodísticas, los debates parlamentarios y, finalmente, la opinión pública. Es decir, cómo llegamos a la opinión pública a través de estas otras instituciones y llegar
a todos los públicos, exige precisamente un delicado proceso de planificación mediática, de planificación de discurso. Históricamente, la comunicación gubernamental se ha basado en la propuesta de relaciones públicas de Brüning y Hahn del año 84, en el que nos hablan cómo la relación entre una entidad y sus públicos se da normalmente a través de 4 prototipos de comunicación utilizados en las estrategias de gestión de la comunicación de las relaciones públicas. Como ven, la comunicación gubernamental se nutre precisamente de la comunicación de las relaciones públicas y propone estos 4 prototipos que vamos a ver a continuación. Un primer prototipo, que es el prototipo agencia de prensa, también denominado modelo de la publicity, pensado como un modelo asimétrico de comunicación, es decir, un agente que comunica a otros usuarios, a otros públicos que no tienen esa función en esta relación, cuya principal función es la de persuasión, que se identifica con la propaganda y la manipulación abierta. Quienes utilizan este modelo pues pretenden directamente imponer su punto de vista y no dialogar en ningún sentido. Normalmente faltan a la verdad en los mensajes si ellos mismos entienden que esto es necesario, presionan a los periodistas para que se publiquen noticias favorables y aparece casi siempre complementado con los siguientes 2 modelos. ¿Sí? Modelos de propaganda como tal, pues, o ejemplos de propaganda podríamos encontrar en infinitud de lugares y de ejemplos gubernamentales, normalmente programas directamente de propaganda como son los programas de gobierno. Piensen, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el caso actual, Prevención y Acción, ese programa de televisión que estuvo durante tantos meses dirigiendo, coordinando el propio presidente Iván Duque, sería un modelo de agencia de prensa, en el que, en este caso, oculto bajo una intencionalidad, se desarrolla programas sistemáticos de propaganda en el que el gobierno, en este caso a la cabeza de su presidente, desarrolla o construye y produce y difunde mensajes de manera dirigista, unidireccional, a un público objetivo que es toda la nación, porque va utilizado como cadena presidencial en todas las cadenas de televisión del país. Como digo, este primer prototipo suele venir acompañado de los 2 siguientes, también modelos asimétricos. El segundo prototipo, el prototipo de información pública, como decimos, también asimétrico y de una sola vía, que pretende difundir informaciones objetivas y precisas, pero seleccionadas y expuestas de manera favorable. No podríamos decir que transmite información falsa, pero no cuentan toda la verdad, se ocultan aspectos negativos y se refieren solo a esos aspectos positivos. Este sería el prototipo más utilizado y seguramente podríamos decir que en este caso, pues, prevención y acción podría orientarse más con este segundo prototipo en la medida en que no es tan manipulado, pero sí que oculta en gran medida algunas de las informaciones más poco beneficiosas, en este caso para los representantes del poder o del Estado. El tercer prototipo, que sería el asimétrico de doble dirección, sería un prototipo en el que se acude a la investigación social para conocer actitudes y opiniones de los públicos. La comunicación, a pesar de fluir en este caso en 2 direcciones, emisor, receptor, emisor, sigue siendo asimétrica porque solo se tienen en cuenta los intereses de los gestores de la comunicación y solo estos resultarían beneficiados. Piensen, por ejemplo, en el desarrollo de sondeos o censos, en los que el propio Estado, el gobierno, sería quien elige qué información le vamos a preguntar a los ciudadanos con una intencionalidad muy concreta. Entonces, a pesar de que este modelo recibe la retroalimentación de la ciudadanía, lo hace a partir y solo a partir de los intereses del primer emisor. Es decir, piensen, por ejemplo, gobierno
quiere llevar a cabo una política pública, pero que no sabe bien si eso va a ser bien acogido por la ciudadanía. Esa política la quiere llevar a cabo por una serie de intereses concretos propios de este sujeto. No se trata de un censo que intente averiguar los intereses de la ciudadanía, sino saber si nuestros intereses propios coinciden con los de la ciudadanía, o si el accionar o las consecuencias de desarrollar nuestros propios intereses le va a sentar mal a la ciudadanía, o por el contrario, va a tener buena acogida. Estos tres modelos son cerrados porque no admiten una aplicabilidad, una respuesta, una discusión por parte de la ciudadanía. Son elitistas porque solo tienen en cuenta el punto de vista de las élites representacionales, y son autoritarios porque además imponen un discurso, imponen una serie de intereses, solo considerando válidos sus propios puntos de vista, y tienen muy pocas personas en el núcleo de la toma de decisiones. Existe un cuarto prototipo mucho menos utilizado y mucho más horizontal, mucho más democrático, que sería el prototipo simétrico de doble dirección. En este prototipo la comunicación fluiría en las dos direcciones entre la entidad gestora y los públicos con los que está interactuando, y sería simétrica. Produciría además resultados positivos para ambas partes. Sirve al propósito del entendimiento mutuo y, como decimos, pues es el menos utilizado de las estrategias de comunicación, precisamente porque no solo se dedica a priorizar los intereses de una de las partes, en este caso de la parte, digamos, con la representacionalidad del poder. A estos cuatro prototipos debemos además añadir una serie de condiciones que están presentes en el escenario actual de la comunicación gubernamental. Por un lado, la estrategia y la necesidad de comunicación permanente, que empieza a gestarse a través de la masificación de las televisiones, especialmente con la privatización de los canales de televisión, en la medida en que aumenta la oferta y la ciudadanía, en términos de información política, puede optar a diferentes opciones. En la medida en que el monopolio de la televisión pública garantizaba también el monopolio de las informaciones políticas que se iban a transmitir a la ciudadanía, la aparición de una oferta diversificada de canales de televisión provocó que los agentes de la representación política necesitaran encontrar estrategias para estar presentes en esa oferta variada, con lo cual desarrollaron esta estrategia de la comunicación permanente. En América Latina, durante las décadas, especialmente de primera década de los años 2000, también durante la segunda década ya en una transformación hacia la digitalización, los máximos representantes, sobre todo de una estrategia de comunicación gubernamental populista, fueron los adalides de esta comunicación permanente. Precisamente, además, porque servía ya no solo para estar siempre presente, sino también para contrarrestar opiniones contrarias de agentes políticos contrarios. Piensen, por ejemplo, en Hugo Chávez y su programa Aló Presidente, o en el programa de Lula da Silva en Radio Brás, o en las juntas de acción comunal en las que participaba Álvaro Uribe también, que duraban horas y en las que todas las semanas estaban siempre presentes de manera omnipresente y omnipotente, en el que ellos se dedicaban a dar dádivas al pueblo, en el que hacían todo tipo de monerías, bailaban, tocaban la guitarra, cantaban, hacían chistes, ¿verdad? Bueno, ese es el modelo de comunicación permanente. Ese modelo se transforma a partir sobre todo del Internet 2.0 y del Internet social en una comunicación permanente, además desintermediada, en el que ya no se trata tanto de estar en los medios masivos clásicos de comunicación, sino de tener una presencia permanente en las redes sociales digitales que les ayuden a imponer una agenda, tanto política como mediática.
Esa estrategia, que pues, todos entendemos, por ejemplo, con la famosa cuenta de Twitter de Álvaro Uribe, ¿no? Que siempre está presente y ayuda a imponer la agenda, eh, nos habla además de una segunda necesidad, que es la comunicación de gestión. Esa comunicación de gestión se dedica a pensar cómo generar los temas del día. Y se centra en la relación de los medios con el gobierno. Por un lado, controlar quién va a hablar y de qué va a hablar, controlar el riesgo de la exposición pública. Piensen, por ejemplo, en Pedro Castillo, piensen en Andrés Manuel López Obrador o Evo Morales, que además utilizan una estrategia muy similar. Convocan a todos los representantes de los medios de comunicación a las 5 o 6 de la mañana al Palacio de Gobierno, y en ese momento el presidente suelta lo que él ha pensado por la noche. No es una estrategia gestionada, no es una estrategia pensada, controlada, sino que es el presidente quien impone la agenda, no solo sobre los medios de comunicación o los rivales políticos, sino también sobre sus propias filas. Es decir, cuando Andrés Manuel López Obrador en Palacio de Gobierno todas las mañanas dice qué cosas se van a tratar durante el día, mientras sus asesores están en pánico, empiezan a recoger cuáles son los temas que el presidente ha dicho hoy, y son sobre esos temas sobre los que se empieza a trabajar. No es algo que al presidente se le diga desde sus asesores. Lo mismo hacía Evo Morales mientras su presidencia en Bolivia. Y es una manera de controlar de manera casi enferma, ¿no? Obsesiva, sobre qué se tiene que hablar en términos de agenda pública. Eso normalmente no se da de manera tan personalista, sino que está mediado por una serie de asesores que sugieren precisamente a los representantes políticos y al presidente quién debe hablar sobre qué cosas, cómo quemar figuras políticas, diferentes figuras políticas, en la medida en que haya temas más o menos controversiales, negativos, en fin, y cómo ciertos temas son más interesantes de hablar en unas jornadas que en otras, ¿no? Y por último, cómo cerrar el significado de los discursos, que no haya pie, que no se dé pie a la interpretación, y más o todavía menos a la interpretación de tipo lesivo. Estos prototipos, como decíamos, vienen acompañados de una serie de herramientas, es decir, de estrategias y técnicas para la comunicación de las instituciones. Unas estrategias basadas en la cesión de la información, el ocultamiento de la información, la escenificación o la comunicación persuasiva a través de la publicidad institucional. La primera de ellas, la cesión de la información, es una estrategia de adecuación a los criterios de noticiabilidad. Es decir, pensando en esos criterios de noticiabilidad que habíamos estado hablando, la actualidad y la inmediatez, la magnitud de la noticia, la proximidad o la espectacularidad de la información, el carácter de la fuente informativa, si es más o menos exclusiva, el conflicto que puede generar esa información, el interés humano o la relevancia pública de esa información, se cede a partir de la construcción de una relación estable y fluida con los medios, o al menos con ciertos medios. Entonces el gobierno, a partir de una relación ya trabajada, estable, fluida, con una regularidad en el contacto con los medios, con una intención de adelantarse a las necesidades de los periodistas que facilitan el trabajo de estos periodistas, aprovecha el momento de ciertos hechos noticiosos para dar otras informaciones que interesen más a los intereses del gobierno. Se ceden esas informaciones, conociendo siempre los ritmos de la información, intentando evitar la sobresaturación informativa. Nunca vamos a meter muchos buenos datos de lo mismo, porque a la segunda o tercera vez ya los medios de comunicación y la ciudadanía van a empezar a pasar sobre esa información. Entonces, intercalando informaciones positivas, en el que las reuniones de la coordinación de la oficina de comunicación con los representantes son fundamentales. Entonces, es una estrategia que sirve precisamente para intentar desviar la atención muchas veces de informaciones lesivas, de informaciones negativas, intentándolos contrastar con otras más positivas, ¿sí?
Existe un documental muy interesante, que es Outfox, de la guerra del periodismo de Rupert Murdoch. El ocultamiento de la información, cuando todavía no se ha tomado una decisión al respecto de esta información, o no cuento con la información, o no es posible confirmar la información, muchas veces lo que hacen los gobiernos es ocultarla. Ocultarla a través de diferentes herramientas. La mentira inadvertida, es decir, mantenemos desinformados a los jefes de prensa, para que los jefes de prensa, cuando los medios de comunicación les llamen para contrastar esa información, no tengan una respuesta definitiva sobre la misma. La confusión intencionada, suavizando el lenguaje, ¿sí? Es decir, como cuando se habla de, no sé, ahora mismo no me viene un ejemplo específico a la cabeza, pero por ejemplo, existe o ocurrió hace 20 años en España una tragedia medioambiental en el que un petrolero encalló y se rompió por la mitad y todo el petróleo salió al mar y inundó las costas, en este caso del norte, de Galicia y parte de Asturias, y fue una catástrofe ambiental muy fuerte, la catástrofe del Prestige, se llamaba el petrolero. Bueno, en ese momento un joven, no tan joven, pero más joven, ministro del Interior, a la postre presidente después del gobierno, Mariano Rajoy, salía en televisión informando de la noticia, pero diciendo que el vertido iba a ser controlado rápidamente y que suponía nada más que una especie de hilillos de plastilina. Entonces, esa suavización del lenguaje intenta buscar la confusión. En vez de decir, hay petróleo vertiéndose en nuestras costas, que va a provocar una catástrofe medioambiental, se intenta confundir a través de la suavización, diciendo que eran hilitos de plastilina, algo mucho más suave, algo que no nos refiere a una idea de catástrofe. También se utiliza la neutralización de la información negativa, acompañando una mala noticia con una buena, ¿sí? Pongan durante el 2020 el desempleo en Colombia creció en, no sé, 10, 20 puntos porcentuales, ¿sí? Pero la buena noticia es que ya hemos pasado la peor parte y ya la pandemia está revirtiendo y eso significará que que los puestos de trabajo se van a recuperar y durante el año 2021 vamos a crecer en vez de los 20 puntos que perdimos, 25. ¿Sí? Esto es un ejemplo estúpido, pero es precisamente ese tipo de estrategias las que se utilizan. Por otro lado, se pueden utilizar las sesiones off the record, es decir, intentando anonimizar las fuentes y dar cierta información solo a algunos periodistas, pero de manera informal, en el que no se puedan citar las fuentes. La cortina de humo, que serían crear noticias de la nada para desviar la atención, y ahí está la película de Dustin Hoffman y Robert De Niro, Cortina de humo, en el que se crea una guerra ficticia, también para tapar un escándalo presidencial. O las filtraciones, que es la cesión de información parcial, prematura y desautorizada. Esas filtraciones se pueden hacer de diferentes formas. Se conocen como filtraciones de préstamo, aquellas que se hacen con el fin de que los periodistas queden en deuda para imponer después determinadas condiciones de cobertura en el futuro. Es decir, yo te convierto en mi periodista de cabecera, pero a cambio tú vas a tener que informar de las cosas que yo te vaya diciendo y en el momento que yo te vaya diciendo y de la manera o desde la perspectiva que yo te vaya diciendo. Eso al periodista le sirve porque adquiere mucha importancia, mucha relevancia pública, y al gobierno también porque le ayuda a tener un periodista político, que es la figura del periodista político, y existen grandes ejemplos. Como puede ser Juan Luis Cebia, Luis Marianso, Pedro J. Ramírez, todos ellos directores de cabeceras de diarios de España. Filtración política, en el que se filtra una información relacionada con una determinada medida para provocar una reacción a favor o en contra, ¿sí? Una especie de globosonda. Una filtración personal que se realiza para dejar mal parado un cargo o forzar su dimisión, y no siempre es desde las filas contrarias.
Aquí hay un caso en Bolivia muy significativo, muy llamativo, que es el caso de Félix Pazzi y la detención por conducción bajo síntomas de ebriedad de este eh, político mm, con un futuro al que se le auspiciaba un futuro brillante del propio movimiento al socialismo, el partido de gobierno, que amenazaba con eclipsar la figura de Evo Morales. Durante esos años, estamos hablando en la tercera legislatura, en términos reales, de Evo Morales, desde el movimiento al socialismo se informó a los medios de comunicación de que debían estar en una zona de la capital de La Paz a cierta hora en concreto. En esa zona, en esa hora, ocurrió que Félix Pazzi iba conduciendo con unas copas de más y la policía lo estaba esperando. Pero no solo la policía, sino que también le estaban esperando todas las televisiones y todas las radios y todos los periódicos para cubrir en directo y de manera totalizante, ¿verdad?, la detención por parte de la policía boliviana de este político que pues pretendía precisamente, tenía un fin como de forzar la dimisión, cosa que ocurrió, y mandarlo al ostracismo, cosa que ocurrió a medias, que finalmente se convirtió en gobernador del departamento, pero sí que acabó con una carrera nacional, ¿no? Y por último, el globo sonda, que consiste en revelar una propuesta que está bajo consideración con el fin de probar su viabilidad. Generalmente eso se hace para dinamitar una propuesta, aunque no siempre es así. A veces, como ocurrió con la propuesta, si se acuerdan, que nos contaba Grossi sobre la posibilidad de casa por cárcel en los años 90 en Italia para los políticos corruptos, fue un globo sonda que intentaba precisamente sondear la favorabilidad de la ciudadanía, cosa que efectivamente se consignó en ese momento, pero luego ocurrió que, si se acuerdan, el colectivo de jueces se puso en contra y eso hizo variar también el clima de opinión. Pero bueno, ese globo sonda fue un globo sonda positivo. Normalmente los globos sonda se hacen para dinamitar propuestas, como por ejemplo la filtración de la reforma tributaria, ¿sí? Esa reforma tributaria que fue la chispa que provocó en este caso el paro nacional, un paro nacional tan potente como nunca se había visto, hacía muchas décadas que no se veía en Colombia, se hizo precisamente a partir de la filtración de una propuesta de reforma tributaria que profundizaba las condiciones de desigualdad ya presentes en las anteriores reformas. Entonces, esa filtración fue un globo sonda precisamente que procuraba dinamitar la propuesta de reforma. También tenemos otras estrategias como la escenificación, la organización de eventos, para las cuales tenemos una serie de herramientas. Las notas de prensa es una herramienta más básica. Se trata de una alerta mediática sobre un acontecimiento próximo. Son más breves que el comunicado de prensa y se utilizan habitualmente para convocar un evento en un formato más de invitación. Deben incluir básicamente los elementos que les lista este documento a continuación. La fecha de publicación, contacto con quien podemos obtener mayor información, el tema sobre el que se va a desarrollar el evento y una serie de explicaciones muy sencillas, muy someras, en formato de invitación, como les decía. En segundo lugar, el comunicado de prensa, que se redacta como artículo de noticias de 1 o 2 páginas y que va en formato de pirámide invertida. También una herramienta posible puede ser la hoja informativa de antecedentes, que suele acompañar al comunicado de prensa y que facilita información sobre un tema determinado de ese comunicado. Puede tener varias páginas, con párrafos señalados y básicamente pues tienen este formato. Es una ampliación de la información que se obtiene o que se brinda en esa primera herramienta de la nota de prensa. Entonces, a la nota de prensa, que es la invitación, una vez llegados al evento, se le acompaña con el comunicado de prensa y con la hoja informativa de antecedentes que profundiza sobre datos sobre un tema concreto, ¿sí? Ese es el modelo de hoja informativa. Acá se los voy a compartir, no se preocupen.
Y como tal, las herramientas de la organización de eventos pueden ser ruedas y conferencias de prensa, que deben de tener un ritmo regular, cuando hay buenas noticias, cuando hay una cuestión conflictiva que involucra a los political issues, que estábamos hablando hace ya unas sesiones, y que suele durar entre los 10 y 15 minutos sin una declaración inicial. Al tema principal pues se le acompaña de información adicional de los media kits, de los dossiers de prensa. Debe de ser ponderado el peso institucional, es decir, dependiendo del tema, de la importancia, de la conflictividad, de lo bueno que sea la noticia, pues ponderar quién va a participar en esa rueda de prensa. Si es una noticia muy buena, pues estará el presidente; si es una noticia buena, pero no tan relevante, pues habrá algún ministro, algún secretario de Estado, algún viceministro, pues, pensando, ¿no? Es fundamental el manejo de las preguntas para evitar también colapsos en términos informacionales, y la hora de la convocatoria, obviamente, porque hay horas que son muy complicadas por las dinámicas y las cotidianidades ya del cubrimiento de los propios periodistas. Las comparecencias institucionales, los eventos especiales, los discursos, las declaraciones, las entrevistas, todo esto son eventos de comunicación gubernamental. Es importante trabajar el discurso de la identidad a priori en la medida en que contribuye a la construcción de un sentido, ¿sí? Y no pensar la comunicación institucional como un conjunto de herramientas de comunicación aisladas, sino como un todo, como un paquete que ayuda a construir ese sentido de identidad propia. Entonces, no se trata tanto de buscar convocar este tipo de eventos solo cuando es necesario o cuando la información o la actualidad informativa lo exige, sino en términos estratégicos de cómo yo voy construyendo a partir de esas necesidades informacionales una identidad, un sentido de pertenencia y un sentido de persuasión, de representación de la ciudadanía. Por último, contamos con la estrategia de comunicación persuasiva que remite a la publicidad institucional, esa herramienta que es la denominación genérica de los mensajes que el gobierno dirige a los ciudadanos en el ejercicio de su función ejecutiva en cuanto responsable último de la administración del Estado. La publicidad institucional normalmente está acompañada, y en América Latina es muy claro, de una función manipulable, una función de persuasión personalista que vincula la publicidad del Estado con la publicidad del gobierno. Y aquí tenemos dos ejemplos, uno del gobierno argentino de Cristina Kirchner, del Partido Justicialista, en el que dice: aquí también la nación crece, y sale un sello con la cara de Cristina. Acá, en otro sentido ideológico totalmente opuesto, una publicidad institucional, una valla publicitaria del PAN, partido de la derecha mexicana, que en este caso durante su último gobierno, en el que nos acompaña el mensaje: acciones, apoyar la economía de millones de mexicanos con seguro popular. Nos está hablando de una política propia de ese gobierno con el sello del partido, ¿sí? Finalmente, el Plan Anual de Publicidad y Comunicación Institucional, en el que se establecen las líneas, las grandes líneas por las cuales los diferentes gobiernos van a desarrollar esa estrategia de consolidación de un sentido propio. Normalmente, en términos de propaganda y de gestión de los recursos para la propaganda, a partir de la gestión de sus propios intereses en relación con los medios de comunicación. Estas tendencias son realmente tendencias no muy nuevas, que hablan, por ejemplo, de la manipulación y de la gestión interesada de los recursos públicos para el manejo de las relaciones con los medios. Entonces, por ejemplo, en ese plan, en estos planes anuales de publicidad y comunicación de los gobiernos, se prioriza la relación y la financiación a través de la propaganda y de la publicidad institucional de medios afines a los partidos de gobierno, y por contra se evita financiar medios que sean críticos, sean contrarios.
Estos nuevos paradigmas, como digo, no son muy nuevos. Hitler ya utilizaba los discursos retransmitidos por radio, Roosevelt y las charlas junto al fuego concebidas para evitar la prensa hostil, con solo aquellos que le interesaban, que eran más afines a su gobierno. El contacto directo radiofónico utilizado por Abdel Nasser, construyendo una identidad nacional y ese espíritu panarabista en el Egipto de los 50 y los 60. De Gaulle, cuando utilizaba la televisión con asiduidad para transmitir su mensaje, es un gran comunicador populista, en este caso francés, en el que decía, ¿no? Por el sonido y por la imagen estoy cerca de la nación. Lo tenía claro. O la utilización de los solicitos periodistas para realizar entrevistas, como el caso de Felipe González en España, que pedía nombres muy concretos para otorgar entrevistas, ¿no? Las tendencias de la comunicación gubernamental, por tanto, no tan nuevas, nos hablan de no tan sutiles mecanismos de control del periodismo, a través, sobre todo, de la utilización de la publicidad institucional, la publicidad oficial y de la pauta publicitaria estatal. ¿Cómo? Incrementando sustancialmente el presupuesto, en algunos casos latinoamericanos más del 200%, acudiendo a la figura de los periodistas empresarios, que desde los años 90 y la privatización, sobre todo en las grandes televisiones, pues viene acompañando a esta figura, en la medida en que ciertas figuras políticas apoyan financieramente a través del Estado medios de comunicación y el auge de ciertos periodistas como los gestores de estos medios para asegurarse así una buena relación directa, fraternal, de amistad con los dueños de los medios. El pago directo a los periodistas como una manera de nepotismo, de influenciar directamente en lo que se va a contar sobre los políticos, el trueque de entrevistas o publicidad o publicaciones, a cambio de más pauta, cosas que han hecho Uribe, Chávez, Kirchner o Correa durante las últimas décadas, y un manejo político y una discrecionalidad que beneficia a los medios más afines. Abel Pacheco en Costa Rica, el periódico La Nación, o bueno, el caso de la renuncia de Kevin Casas, el vicepresidente de Costa Rica en el año 2007, por el escándalo de la campaña Ford del TLC. Condicionamientos a los medios, como Chile y la implementación de un mecanismo diseñado para brindar transparencia y equidad, pero que no ha controlado las arbitrariedades de los medios. Colombia y los supuestos pactos por la transparencia entre algunos alcaldes y gobernadores que contemplan mecanismos de asignación justa y transparente de la publicidad oficial, pero que hasta el momento no han tenido un impacto, es decir, no han sido fiscalizados. Bueno, hay una tendencia que es la de los monólogos presidenciales que les decía surge pues en los inicios de la década de los 2000, que intenta precisamente desintermediar la relación de los periodistas con los representantes de los representantes políticos con la ciudadanía, con la opinión pública. Entonces, estos monólogos, esta utilización de espacios propios en los que se dice lo que se quiere de manera muy controlada y no se reciben críticas, no se reciben preguntas, evita la utilización de conferencias de prensa, conocido como el del asesino, para decir, sin ser preguntado. Primero lo hacen estableciendo una estrategia en la que el blanco predilecto de las críticas son los periodistas, diciendo que quieren desestabilizar el gobierno que ha entrado, que es nuevo, que es fresco, que son aliados del establishment, que son aliados de los anteriores, que no tienen credibilidad, que no tienen nivel de compromiso y por tanto es necesario construir estos espacios de relación directa entre los representantes, especialmente los más populistas, con la ciudadanía. Por otro lado, a partir de esta construcción de necesidad, de un relato, de un sentido identitario, la transmisión de discursos por cadena nacional, como el caso de Ecuador, hasta 2009, 233 cadenas obligatorias, que se suman a los enlaces de los sábados, que eran 160, imagínense, estoy hablando del gobierno de 2006 a 2009, 3 años. Y en Venezuela, Chávez, del 99 a 2010, 1995 veces que se transmitieron discursos por cadena nacional, es decir, 1310 horas del presidente hablando en televisión, en todas las televisiones del país.
Maduro en 2012, 295 horas en un semestre, algo más de hora y media diarias en el que el presidente aparecía en las cadenas de televisión. El noticiero de la verdad, en fin, una serie de ejemplos. Por otro lado, el caso de los programas de radio y televisión de los presidentes. Una cosa son las cadenas nacionales, ¿sí? La transmisión de los discursos a través de este recurso de cadena nacional, por el que supuestamente los presidentes tienen la potestad de poder retransmitir sus discursos de manera unitaria por todas las cadenas de televisión cuando es sobre un tema de interés público del Estado, interés general del Estado, pero ese vericueto legal se aprovechaba para transmitir cualquier tipo de información que les interesara a ellos. Y por otro lado, para otros temas que ya era imposible meter ahí, el caso de los programas de radio y televisión de los presidentes, a los presidentes, caso de Venezuela, predecesor del de frente con el presidente, en el que eran además producciones muy grandes, más de 100 personas participaban en esa producción, con jornadas maratonianas de muchas horas, café como presidente de Radio Pras, o los consejos comunales de gobierno de Uribe, las mesas redondas con las comunidades transmitidas por la televisión 2013 hasta el año 2008. Programas ajenos pero afines, después las redes sociales, como hemos dicho, a fin finalmente de construir una hegemonía comunicacional, es decir, la conformación de una red comunicacional articulada, ¿sí? En el que se utilizan normalmente recursos legales para procurar el cambio de las líneas editoriales, por un lado, de medios que no sean afines al gobierno, o, en caso contrario, la compra a través de testaferros de estos medios para constituir esa hegemonía. Por un lado tenemos los medios públicos que son gubernamentalizados, aparte de los representantes de este gobierno, a la llegada al poder. Por otro tenemos medios privados que pueden ser o convencidos, persuadidos, manipulados para ser afines a través de todas esas herramientas, o en caso de que no puedan ser persuadidos, amenazados o directamente subsumidos, es decir, comprados por testaferros o por amigos, incluso periodistas empresarios, de los presidentes o de los representantes de gobierno. Bueno, hasta aquí entonces dejamos la sesión sobre comunicación gubernamental. No se olviden de responder a las preguntas que dejaremos en el foro y nos estaríamos viendo el próximo jueves en nuestra sesión sobre tecnopolítica, como la última sesión de contenidos que tendremos en la asignatura. Les deseo entonces que tengan muy buena semana y cualquier duda, cualquier pregunta, yo quedo muy atento.